Me presento, soy Paulina Medina Miranda y estaré hablando sobre todo, en síntesis de los temas que se vio al transcurso del módulo, el campo aplicado a los procesos socioculturales. El primer tema es sobre el construccionismo. Primeramente, hablaré sobre las 4 transiciones del construccionismo. El primero, hablo sobre el énfasis en los fundamentos a la flexibilidad, se refiere específicamente a un grupo. En el esencialismo, la conciencia de un construccionista se refiere a las interpretaciones basadas en el pensar común. Tercero, la creencia en ser experto a la colaboración se refiere a colaborando al acercarse al cliente o paciente. Y en la neutralidad a la relevancia de valores, que se refiere como al activismo político y social. El segundo tema hablamos sobre el relativismo cultural. Esta es una propuesta teórica que al estudiar y analizar cada cultura se debe tener en cuenta sus particulares y su historia, porque cada cultura está compuesta por formas de vida, estructuras sociales, creencias y medios de comunicación simbólicas. Estas se basan en un relativismo, donde no existe un absolutismo ético ni moral, o sea, no hay ni una verdad universal, porque cada ser humano, cada cultura es distinto, individual, entonces no existe nada universal en ese aspecto, en la cultura. Aparte de que las formas de vida son procedimientos por los cuales una sociedad asegura su existencia y su adaptación al medio físico, entonces no puede ser general. Se puede mencionar como, por ejemplo, que en la actualidad una población urbana no es visto como, o sea, se puede hacer la diferencia entre una población urbana a una población rural. Por ejemplo, en una población rural pues tenemos avances tecnológicos, canalización de agua potable, electricidad, y por ende todo eso puede interferir en el proceso y puede hacer ese relativismo del que estamos hablando actualmente, por ahora. El siguiente tema es sobre la multiculturalidad, que se da cuando existen distintas culturas, pero en un mismo espacio geográfico, físico o social. Pero dentro de este espacio, pues se tiene que dar un marco de tolerancia y respeto entre todas las culturas para que puedan coexistir y convivir sanamente. Donde principalmente se tiene que trabajar es por la eliminación de los prejuicios y estereotipos asociados a cada cultura. Por ende, por ejemplo, un americano cuando piensa en un mexicano, lo primero que se imagina es una persona pues de piel morena, que toma mucho, tequila, tacos, todos esos estereotipos son los que no nos podemos generalizar que todos nos gustan los tacos, que todos nos emborrachamos. Desde ese inicio podemos cambiar nuestra mentalidad y no basarnos a esos estereotipos. Por ejemplo, cuando nosotros nos imaginamos a la cultura hindú, nos imaginamos gente que no se baña, entonces sí, la gente se baña, entonces por ende no hay que encajarnos en ese tema de los prejuicios y de los estereotipos. Busca la tolerancia en las diferentes culturas, fomentando los intercambios entre los distintos grupos culturales. A lo largo de los años se ha ocasionado una problemática en el concepto de globalización por los efectos que ha ocasionado. Entonces, como que hay un choque con el tema de la multiculturalidad. El siguiente tema es sobre el estigma estructural. Este término fue utilizado como una característica que representa una respuesta negativa o efecto indeseado por la persona que lo porta. Por ejemplo, se trata de un hecho social que se distingue por una característica que puede ser manifiesta o no. Dicha característica puede ser diferente de naturaleza, puede ser física, psicológica, política y religiosa, lo que da un resultado de distintos estigmas por los diferentes aspectos. Aparte hace que los individuos posean una percepción sobre un grupo o categoría social derivada de la norma
Y por último, esa diferencia genera un tipo de respuesta que se traduce en rechazo, discriminación, marginación social de un colectivo o de un individuo. Y este rechazo, por consecuencia, produce no solo estigmatizados, sino también aquellas otras personas asociadas a los mismos, como la familia, los amigos. Entonces todo un círculo, o sea, como tipo una cadenita. Entonces esas consecuencias se reflejan específicamente en la interacción social. El siguiente tema es, bueno, en la siguiente diapositiva hablamos sobre la concientización en las terapias, que hay que promover la acción social, hacer autorreflexión de nuestras vidas. Al momento que el terapeuta hace autorreflexión de su propia vida, va a haber un reflejo en sus terapias. Por ejemplo, como los artículos que nos mencionaba ahí, de que si yo soy una persona blanca y mi paciente es una persona pues negra, entonces quiera o no hay un choque ahí. Entonces si yo, no porque yo tenga una vida privilegiada y la otra persona no tenga, voy a hacer mi personalidad, mi mentalidad va a ser distinta, no, sino hay que apreciar lo que tenemos y no por eso cambiar nuestra perspectiva o no comprender a la otra persona. Por ejemplo, un estudio revela que la terapia de concientización es tan efectiva como los antidepresivos. Obviamente no en todo. En todo. Siguiente diapositiva sobre interseccionalidad. La interseccionalidad es una herramienta para el análisis, el trabajo de abogacía y la elaboración de políticas que abordan múltiples discriminaciones y que nos ayuda a entender la manera en que conjuntos diferentes de identidades influyen sobre el acceso a que se pueda tener derechos. En otras ocasiones, como por ejemplo hablamos de las igualdades del feminismo, los individuos oprimidos, los derechos humanos, y que es una herramienta muy útil y de mayor importancia para la justicia de género y la justicia económica. Y pues en conjunto de todo, ¿no? Por eso mismo la imagen muestra del feminismo. En la multiculturalidad es una acción importante para que podamos afianzar las relaciones como todos los seres son integrantes activos y reactivos dentro de sus grupos sociales. Es un reconocimiento de las reglas culturales. Por ejemplo, en el feedback positivo es muy importante que no se confunda, por ejemplo, en el contexto laboral, cuando una persona o una persona de mayor jerarquía elogia a alguno de sus empleados. No solamente consiste en ensalzar acciones, sino incluye también una crítica constructiva que ayude en las áreas de oportunidad y para corregir esas insuficiencias que su actividad pueda quejar, así como puede ayudarlo para él pueda mejorar en sus áreas de oportunidad, también se elogia por un buen hecho o por una buena actividad que realizó, y haciendo que la persona se sienta satisfecha con su trabajo, y al fin de cuentas el feedback seguirá siendo positivo mutuamente por ambos lados. En la siguiente diapositiva hablamos sobre la justicia social, que eso aquí nos mencionan los artículos que es un proceso holístico de autoconstrucción, identificación de aliados, identidad y justicia social y experimentación del privilegio y la opresión. La justicia social es un valor que promueve el respeto igualitario de los derechos y como también de las obligaciones del ser humano en determinada sociedad. La justicia social se ha enfocado generalmente a la repartición de justicia, y equitativamente de los bienes y servicios básicos necesarios para el desarrollo de la humanidad y el desenvolvimiento de una persona en la sociedad. Por ejemplo, el bienestar socioafectivo, la educación, la salud, los derechos humanos, pues en ocasiones la política, todos estos aspectos.
Continúo. El siguiente tema es la capacitación multicultural que se ha convertido a interseccional en la actualidad, que consiste en desarrollar la autoconciencia en los estudiantes, comprensión de guiones y estructuras sociales. La psicoterapia se refleja en el propio estatus social racial y la socialización racial. Bueno, en los artículos nos mencionaba que así como se le pide que al terapeuta sea consciente y autorreflexivo de su vida y de sus acciones, igualmente es de suma importancia que los estudiantes que estén en sus últimos semestres se les enseñe o que se les ayude a que puedan a desarrollar su autoconciencia, ya que en la actualidad se ha perdido mucho eso por el relativismo, pero es de suma importancia que no se pierda eso. Y se asume, por ejemplo, no que solamente hay que dejar que la autoconciencia sea basada, que solamente en la escuela se le enseñe, sino inclusivamente siempre se relaciona que la familia es no la persona ni el individuo, sino los encargados de representar cosas positivas y como negativas a los hijos, para que estos niños van a ser parte de una sociedad más adelante, no solamente que sean ellos los responsables, sino también los terapeutas. Es como un círculo que si fomentamos la autoconciencia o la autorreflexión, se va a ir expandiendo por todas partes, inclusive en el paciente, y el paciente contagiará eso a su familia o respectivamente a otra persona. El siguiente tema es identidad personal. ¿Qué es la identidad? La identidad se comprende que es aquel núcleo del cual se conforma el yo. O sea, se trata de un núcleo fijo y coherente que junto a la razón le permite al ser humano interactuar con otros individuos presentes en el medio. Por lo tanto, los factores que influyen en la identidad personal son las amistades, la escuela, la familia, los vecinos, la sociedad, el alrededor, y en la actualidad se puede decir que la tecnología, que son las redes sociales, han influido demasiado en la identidad personal. Por lo tanto, el modelo de consejería influido por la cultura se ha fomentado, se tiene que la familia son los responsables de fomentar cosas positivas y advertirles de las cosas negativas a los pequeños o a los niños o los adolescentes, cuando en realidad no son totalmente los responsables de la fomentación de la identidad personal de los niños, sino también consiste en que hay que determinar los rasgos de la personalidad, la identidad, el reconocimiento como ser social que marcará el punto de partida del yo en un futuro, el inicio del tú, el autorreconocimiento del niño en un grupo social específico y que comienza a construirse en el interior de la familia, porque de allí es el inicio de la socialización. El siguiente tema es sobre el diálogo interseccional, que es el proceso de la ubicación del yo, pero en este aspecto de parte del terapeuta. Los retos de la ubicación del yo mismo, privilegio y subyugación, el yo del terapeuta. Anteriormente hablábamos del yo de individuo, yo de la identidad personal, pero aquí es importante que primero la persona se conozca a sí mismo, tenga bien ubicado quién es su identidad personal, para de esta manera pueda ser una persona segura y pueda, sus terapias o cierto área donde él está ubicado, pueda ejercerlo con el mejor, características y aportes de su personalidad, más aparte con sus conocimientos. En la terapia familiar es importante que el terapeuta ponga atención en los procesos interpersonales, en los trastornos del oprimido, y como deber del terapeuta es que durante las sesiones el terapeuta trate de resolver los problemas de conducta individuales mediante el análisis de las interacciones de los padres de familia, inclusive del niño. Entonces, los problemas más frecuentes tratados en estas terapias